puedes ir a un libro a buscar dónde está el síndrome de intersección, estudiártelo todo, ver cuáles son los tips, indicaciones, qué es lo que le ocurre a una persona que tiene esta entidad clínica, o le das al play y te lo contamos en 5 minutos. Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos una semana más al canal de Easy. Esta semana vamos a hablar de la mano y de uno de los síndromes más frecuentes que podemos encontrarnos en consulta, aunque creo sinceramente que suele estar infradiagnosticado, ya que nuestro ojo se suele ir a detectar otro tipo de entidades y esta la deja un poquito de lado. En este vídeo voy a enseñaros a explorar la primera y la segunda correderas osteofibrosas. Quiero que aprendáis a identificarles en la normalidad y vamos a entender qué es lo que ocurre, qué patología se puede presentar cuando estas correderas no deslizan bien unas respecto a las otras. Sobre todo vamos a hablar de ese deslizamiento que se puede ver afectado entre la primera y la segunda corredera. Cuando falla el deslizamiento entre estas dos, a esta entidad le llamaremos síndrome de intersección, proximal o distal. Voy a contaros un poquito más, profundizando primero en la anatomía de la región para que lo entendáis mucho más fácil. Vamos a estar atentos a esta parte, que es la explicación anatómica. Si entendemos cómo discurren las estructuras a este nivel, entender la exploración ecográfica es más sencillo. Como os he dicho al principio, vamos a adentrarnos en el primer y en el segundo compartimento de las correderas osteofibrosas. La primera corredera es esta que estás viendo aquí y está formada por un conjunto de dos tendones. El primero de ellos, y más radial, es el abductor largo del pulgar. Este segundo tendón que ves por aquí se va a corresponder con el extensor corto del pulgar. Y el último tendón, relacionado directamente con el pulgar o con el primer dedo, va a ser el extensor largo del pulgar o del primer dedo. Mejor dicho, si lo nombramos como primer dedo, mejor. Y por debajo de este extensor largo del pulgar nos vamos a encontrar otros dos tendones. ¿Los veis? Estos se van a corresponder con dos de los tendones que conforman esa segunda corredera osteofibrosa y están formados por el extensor radial largo y el extensor radial corto. Vamos a observar un poco la anatomía de la zona y aquí ya debe haber cosas que te llamen la atención. Primero que el tendón del extensor largo del primer dedo o del pulgar cruza por encima del extensor radial largo y el extensor radial corto. Piensa que estos tendones están envueltos por una serie de retináculos y estructuras que los fijan y protegen a la cara dorsal de la muñeca. Cualquier engrosamiento que pueda darse o aumento del tamaño en cualquiera de estos tendones o en cualquier estructura cápsula ligamentosa de la región puede comprometer el deslizamiento eficiente de este complejo tendinoso. Pensad que en las zonas en las que hay poquito espacio, cualquier cambio en la morfología de las estructuras puede comprometer el deslizamiento, y cuando hablamos de un compromiso del deslizamiento en los tendones de doble vaina, lo que nos vamos a encontrar muy probablemente sea tenosinovitis, fibrosis de esa envuelta externa del tendón, alteraciones en la arquitectura del tendón de doble vaina, y esto como consecuencia va a dar lugar en muchos casos a dolor asociado. Tenemos que entender que el síndrome de intersección, tanto proximal como distal, se da como consecuencia de esa falla en el deslizamiento entre las estructuras que os he mencionado respecto a la estructura ósea principal, que puede ser uno de los motivos por los que estos tendones deslicen mal, y es el tubérculo de Lister. El tubérculo de Lister es esta prominencia ósea que nos encontramos en el radio y que seremos capaces de objetivar sin ningún tipo de dificultad cuando hagamos nuestra exploración ecográfica. Fijaros que al estar este tubérculo muy pegadito a los dos tendones principales de la segunda corredera, cualquier alteración en la morfología de esta prominencia ósea o cualquier alteración o cambio de grosor en alguno de estos dos tendones puede hacer que la fricción respecto al hueso sea mucho mayor de lo que debería ser, y por lo tanto el tendón sufra un compromiso debido a ese roce muy abrupto que acabe generando una alteración en la estructura del tendón. Esta es una de las estructuras anatómicas que puede comprometer a uno de los dos tendones y ocasionar un síndrome de intersección. Aparte del tubérculo de Lister y los cambios asociados que nos podemos encontrar a él, también el tendón del extensor largo del pulgar, que es el que cruza por encima del extensor radial largo y el extensor radial corto, puede comprometer su deslizamiento alterando el discurso de estos dos tendones o de él mismo. En el momento en el que el deslizamiento de cualquiera de estos tres tendones se compromete, la persona va a referir un dolor muy característico
que no va a tener ningún tipo de relación como la molestia que suele tener una persona con una tenosinovitis de Decker-Benz, sino que va a ser un dolor mucho más proximal, localizado en esta zona de aquí, y no tanto en la zona de la tabaquera. Y ahí está la diferencia y tenéis que saber cómo es la clínica de un síndrome de intersección y cómo se hace ese diagnóstico diferencial respecto a una tenosinovitis típica de Decker-Benz, que es las que con más frecuencia solemos encontrar en consulta, pero entender que el síndrome de intersección cursa con otra clínica diferente y que la zona de dolor también es diferente, nos va a ayudar a derivar al paciente o a entender mejor qué es lo que le está ocurriendo. Ya os digo y repito que el síndrome de intersección, tanto distal como proximal, van a cursar con molestias en esta región de aquí y no tanto con dolor a nivel más proximal. Apuntad esto. Una vez tenemos esto claro y sabiendo por qué se puede dar ese síndrome de intersección distal o proximal, que es debido a la falla en el deslizamiento de cualquiera de las estructuras que os he mencionado, tanto por la prominencia ósea provocada por el tubérculo de Lister y las modificaciones o alteraciones, cambios anatómicos que puedan darse en él y los cambios anatómicos que puedan darse en cualquiera de los tendones, vamos a entender ahora cómo se realizaría la exploración en un paciente sin patología y después veremos cómo se observa esta región en un paciente que presenta un síndrome de intersección. A la hora de explorar tanto el primer como el segundo compartimento extensor, vamos a posicionar a nuestro paciente con una pequeña toalla en la región palmar de la muñeca para poner en cierta tensión al complejo tendinoso que queremos explorar. Vamos a ir haciendo un corte transversal y nos vamos a ir deslizando hacia cubital para posicionar la sonda en el punto en que nos interesa. A la hora de observar el primer compartimento, podemos solicitar una maniobra dinámica para cerciorarnos de en qué punto estamos y qué tendón estamos explorando. Podemos solicitarle al paciente una extensión del primer dedo o del pulgar para ver si la posición de nuestra sonda está correctamente ubicada y el tendón desliza justo por debajo de ella. A partir de ahí, y cuando tengamos ubicados tanto el abductor del primer dedo como el extensor corto o el extensor largo, será mucho más fácil entender y localizar dónde van a estar el extensor radial largo y el extensor radial corto respecto al tubérculo de Lister. La parte importante de esta exploración va a ser identificar el tubérculo de Lister, que ya lo tenemos aquí. Pruébalo en la clínica. Posiciona al paciente, como te he dicho, intenta buscar esa pequeña protuberancia que se va a ver en la cortical del radio. Si la encuentras, estás en el tubérculo de Lister. Las dos estructuras tendinosas que quedan adyacentes a él no van a ser otras que el extensor radial largo y el extensor radial corto. Fíjate, vamos un poquito para atrás, vamos haciendo ese barrido, vamos a ver que aquí ya aparecen dos componentes tendinosos pegaditos a esa cortical más protuberante y estos dos tendones se van a corresponder con el extensor radial largo y el extensor radial corto. En condiciones normales, fíjate cómo es la arquitectura de estos dos tendones. Presentan su propia vaina y otra vaina que los envuelve. No hay alteración en el patrón fibrilar de los tendones y la arquitectura de su envuelta es normal, hipericoica, finita y con un pequeño halo anecoico entre los tendones y esa envuelta externa. La cortical tampoco presenta ningún tipo de defecto y tampoco encontramos osteofitos, ni zonas de fibrosis, ni cambios en la cortical del tubérculo de Lister. Ahora bien, cuando un paciente presenta un síndrome de intersección distal, ya os he dicho que hay algo que os va a llamar la atención y es ese dolor en la región dorsal más proximal, localizado sobre todo en la línea del primer dedo, pero no tanto en la zona de la tabaquera. ¿Sí? Y esto os va a servir para entender la diferencia entre una tenosinovitis de Decker-Benz y un síndrome de intersección. Seguramente la persona que acuda a consulta con esta entidad va a ser una persona que realice gestos repetitivos de flexoextensión de muñeca. Esos gestos repetitivos lo que van a hacer, lo que suelen provocar, es una hipertrofia de alguno de los tejidos que os he mencionado. El abductor largo, el extensor corto, el extensor largo del pulgar, el extensor radial largo o el extensor radial corto. Esa hipertrofia dificulta el deslizamiento de los tejidos y genera alteraciones en el deslizamiento de los mismos. Ese gesto repetitivo de flexoextensión, imaginad cualquier trabajo manual en el que la persona haga este gesto repetitivo, puede provocar también cambios o hipertrofia en el tubérculo de Lister. Y también, como consecuencia de esto, se puede dificultar el deslizamiento de los tendones. Esa es la causa principal por la que aparecen alteraciones en las estructuras que os he mencionado, dolor asociado y cambios en la arquitectura de los tejidos. Vamos a ver un ejemplo de cómo se verían esos cambios en una persona
con un síndrome de intersección. Atendiendo a la imagen y a la exploración que hemos visto antes, esto ya te tiene que llamar la atención. Fíjate, este paciente lo vi no hace mucho en clínica. Aquí estamos haciendo el corte que te he enseñado, viendo perfectamente el tubérculo de Lister, que es esa pequeña montañita que vamos a ver en el radio. Pegadito a este nos vamos a encontrar a los dos tendones que forman parte de esta región, el extensor radial largo y el extensor radial corto. Si le das atrás al vídeo, verás que la envuelta que yo te he enseñado antes no se parece en nada a esta que estás viendo ahora. De hecho, aquí somos capaces de identificar una pequeña capa hiperecoica entre la primera envuelta del tendón y la segunda. Esto se corresponde con zonas de fibrosis. Estos cambios probablemente se corresponden con cambios asociados a cicatrización hipocelular y se ven de esta forma. La tenosinovitis asociada a estos tendones se va a ver a nivel ecográfico y en estadios patológicos como una envuelta anecoica que los recubre. Esto en condiciones normales no lo vamos a ver. Además, si comparas esta imagen con la que te he enseñado antes, te darás cuenta que los tendones del extensor radial largo y el extensor radial corto presentan una hipertrofia evidente, es decir, son más gruesos, su sección transversal es mayor. Siempre te recomiendo algo y es que hagas una comparativa de lado a lado para ver las diferencias que presenta tu paciente entre su lado afecto y el lado sano. Haz un barrido craneal, caudal, y verás cómo la arquitectura de estos tendones es muy diferente al lado normal. Vas a ver tenosinovitis asociada, cambios en las corticales asociados a degeneración ósea, osteofitos asociados también a alguna de las corticales, como podemos ver por aquí, pero sobre todo y lo más evidente que te vas a encontrar en los síndromes de intersección va a ser tenosinovitis, cambios degenerativos en la envuelta de la vaina, hipertrofia del tendón y dificultad de deslizamiento en el momento que le solicites a tu paciente una maniobra dinámica de flexo-extensión y posiciones tu sonda para ver cómo deslizan esos tendones. Bueno, chicas, chicos, espero que os haya servido, que os haya ayudado y que podáis, sobre todo, practicar esta exploración en consulta. Decidnos en comentarios si habéis conseguido identificar el tubérculo de Lister y habéis encontrado las diferentes estructuras que os hemos enseñado. Recuerda que para que podamos seguir creando contenido y que este te ayude, es interesante que nos sigas. Puedes suscribirte al canal y vas a recibir contenido todas las semanas. Y así no os vais a perder ninguno de los vídeos que publicamos cada jueves en el canal. Puedes seguirnos también en Instagram, donde compartimos contenido de muchísimo valor que seguro que puede ayudarte. Recuerda también que si estás interesado en acceder a nuestra formación Isotopecografía, si quieres aprender ecografía, si quieres aprender a explorar y si quieres acceder a esta formación con acceso ilimitado, comunidad de soporte con compañeros y docentes, tienes que agendar una llamada con el equipo para ver si tu perfil es susceptible de entrar a la formación. En la descripción del vídeo tienes el enlace para poder agendar llamada. Nos vemos la semana que viene.